Bienvenidos a Movilidad 4.0, un foro para escuchar a los profesionales que lideran la transición energética y los nuevos tipos de movilidad. Esta ronda 2, que como le decíamos, a través de la visión de profesionales vinculados a organismos internacionales y del Estado, se va a buscar destacar cómo la interacción entre el sector público y privado se vuelve fundamental en la agenda de desarrollo, generando un compromiso empresarial y la colaboración hacia una economía y una movilidad más verde y más inclusiva. Va a estar moderando este panel Noelia Medina, de National Future Energy Leader. Noelia es economista, diplomada en finanzas, cuenta con 12 años de experiencia en el sector energético. Vamos a pedirle que se acerque. ¿Todavía no llegó, Noelia? ¿O sí? Sí, Noelia está, por eso. ¿Quién nos falta? Vamos a presentarlos de a poquito. El director nacional sí que vino temprano. Ahí está. Bueno, ahora los acomodamos, pero le vamos a pedir a Noelia que ya se vaya ella sentando porque va a moderar, como les decíamos, este panel. Ella hoy conforma el Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Hidrógeno Verde, H2U. De eso estuvimos hablando más temprano también. Y bueno, también va a estar acompañando esta ronda Marcus Hanke, jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea. Le pedimos que se acerque. Estudió el Derecho en Alemania y en Francia. Comenzó su carrera en el sector privado con el Consorcio Económico de la Industria Química Alemana. Y en 2004 entró en el servicio de la Comisión Europea y desde septiembre de 2020 es jefe de cooperación en Uruguay. Le damos la bienvenida también a Verónica Raffo del Banco Mundial, líder del programa de infraestructura para los países del Cono Sur, transporte, energía, minería y desarrollo digital. Ella es líder del programa de infraestructura para los países, como les decía, del Cono Sur, cubriendo los sectores de transporte, energía, minería y desarrollo digital, y se desempeña como asesora del panel de alto nivel para la seguridad vial de la FIA y es miembro del comité directivo de la iniciativa de calles urbanas más seguras del Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Por último, invitamos a César Vargas, coordinador de Organización y Estructuración del equipo de financiamiento estructurado del Banco de Desarrollo de América Latina. Él cuenta con más de 20 años en estructuración, implementación y financiamiento de proyectos de infraestructura y apps y cuenta con una amplia experiencia en distintos sectores vinculados a la energía renovable, residuos sólidos, agua y saneamiento, puertos de transporte masivo y electromovilidad, salud y educación. César se desempeña actualmente como coordinador de la organización y estructuración del equipo de financiamiento, como les decíamos, de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, así que les pedimos un aplauso y ya damos comienzo a esta segunda ronda. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de tener este diálogo que me parece súper importante a la hora de anclar un poco todo lo que venimos escuchando hasta ahora, de cómo se van a estar generando la curva necesaria de aceleración que necesitamos para la movilidad sostenible. Estamos compartiendo este panel con diferentes instituciones que son partes muy importantes para dar pie a este salto en crecimiento y escalamiento de este tipo de proyectos. Voy a tratar, en primera instancia voy a decir, creo que para felicidad de todos, que vamos a tratar de hacerlo más ágil esta ronda por la hora que no nos está acompañando, todo el mundo pensando en el almuerzo capaz. Pero bueno, un poquito de contexto, se viene diciendo en las rondas anteriores, estamos ante una verdadera necesidad de acelerar la movilidad sostenible, sobre todo por lo que son las expectativas que se tienen de como decía el representante, que hoy escuchamos su video de la Asociación Internacional de Transporte. Vemos una demanda creciente a futuro de lo que es el transporte y sin embargo una curva de aceleramiento de la movilidad sostenible que la vemos un poco rezagada para cumplir esa demanda. Entonces, y por otro lado, un montón también, como decían, de prohibiciones de lo que va a ser los motores de combustión interna. Entonces, ¿cómo vamos a llenar ese gap, digamos? Y en ese sentido tenemos hoy acompañándonos a tan destacados panelistas que nos van a contar un poco desde sus instituciones cómo se visualizan las medidas y los mecanismos que se están desarrollando hasta hoy en lo que refiere a la movilidad sostenible y qué desafíos o necesidades se están identificando para incorporar en lo que es la agenda del mediano y largo plazo.
Es así que damos paso a nuestro primer panelista, Marcus Manke, es representante de la Unión Europea. Marcus, Uruguay viene teniendo unas conversaciones súper interesantes, una cooperación muy intensa con la Unión Europea. Recientemente se ha firmado un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería que aborda diferentes temáticas, pero aborda estos temas en lo que refiere a movilidad sostenible también. La Unión Europea viene trabajando muy fuertemente en este tipo de políticas de desfosilización y descarbonización. Está el Global Gateway también con un paquete de medidas muy importantes en términos económicos y de magnitud de impacto para todo el mundo, digamos. ¿Cómo está visualizando usted estos diálogos que lleva Uruguay y qué elementos identifica son necesarios a incorporar para el accionar en el futuro? Sí, gracias Noelia. Buen día o buenas tardes ya a todos y a todas. Hay que ponerlo en el contexto, ese memorándum y el diálogo que tenemos entre la Unión Europea y Uruguay. En estos días tiene lugar la COP28 para revisar los compromisos globales en términos de cambio climático, lucha contra el cambio climático, descarbonización. Y mañana va a hablar la presidenta de la Comisión Europea. Y ya les puedo decir lo que va a decir la presidenta. Va a abogar por esta meta de triplicar la producción de energía renovable hasta 2030 en el mundo, de un compromiso global de lograrlo y también de duplicar la eficiencia energética. Y no somos, bueno, la Unión Europea tiene una historia en luchar contra o promocionar la lucha contra el cambio climático en el nivel global, pero seguramente se van a sumar otros actores importantes como China y Estados Unidos. Así que sí hay una dinámica política de ir adelante en ese sentido. Y para poder aterrizarlo, materializarlo, necesitamos buenos socios. Y mantenemos diálogos con los diferentes países con que trabajamos. En América Latina tenemos 7 diálogos sobre el tema de energía. No trabajamos con todos los países, nos focalizamos en ese momento en los países con que trabajamos mejor, que son socios importantes, y uno de esos países es Uruguay. Los otros son Argentina, Brasil, Colombia, México, Cuba, me falta uno, Chile. Y de esos países únicamente tenemos 2 memorándum de entendimiento. De esos 7 países únicamente hemos formalizado de esa manera ese diálogo, que es Uruguay y Argentina. Eso es una prueba de la importancia que damos a nuestra cooperación con Uruguay, que vemos un socio muy importante en esa lucha global. Muchas gracias, Marcus. Bueno, sin lugar a duda, esto es muy positivo para nosotros. También es cierto, como también se viene diciendo antes, Uruguay viene haciendo bien los deberes en términos de descarbonización, digamos. Tuvimos una primera transición energética muy exitosa que nos dejó, como ya se dijo varias veces, con una matriz eléctrica casi descarbonizada. Uruguay hoy es casi importador, promedialmente exportador neto de energía eléctrica, un país casi electrificado. Y estamos hoy transitando lo que denominamos una segunda transición energética con 3 pilares fundamentales, ¿no?, que también se estuvo mencionando antes. Tenemos la eficiencia energética, seguir continuando desarrollando la eficiencia energética, la electromovilidad de por sí, que también se están haciendo cosas. Ahora vamos a ver un poco qué más necesitamos hacer en ese sentido, y aparece este nuevo ingrediente que también se estuvo hablando antes, que es para aquellos sectores donde no podemos electrificar directamente, ¿qué hacemos con la electricidad? Bueno, aparece este vector, el hidrógeno verde, que nos va a permitir, Uruguay tiene condiciones para desarrollar hidrógeno verde, también se dijo, nos va a permitir ir a descarbonizar o desfosilizar esos sectores de difícil abatimiento, como se suele decir, o
cuya eficiencia mejora en el uso de hidrógeno directamente o sus derivados. En este sentido, entendemos que la banca multilateral tiene un papel muy importante para realmente generar estos desarrollos y hacerlos posibles, ¿no? Es por eso que vamos a preguntarles a Verónica y a César cuáles son las líneas de acción y mecanismos de financiamiento que están manejando las distintas instituciones para acelerar lo que es la movilidad sostenible, ya sea la electromovilidad o movilidad en base a hidrógeno verde y derivados. ¿Qué mecanismos hay hoy en día? ¿Qué diálogos se vienen teniendo? Y la segunda parte de esta pregunta es ¿qué elementos o acciones visualizan son necesarios incorporar en la agenda del mediano y largo plazo para generar el aceleramiento o el ramp-up que necesitamos para este tipo de proyectos y lograr definitivamente lo que son los objetivos de descarbonización? Si les parece, arrancamos con Verónica. Bueno, muchas gracias primero a los organizadores por invitar al Banco Mundial a participar de esta sesión. Muy interesante haber escuchado a los expositores anteriores y todo el desarrollo e investigación que se está haciendo en Uruguay. Sin duda se está posicionando como un líder en esta agenda. Desde el Banco Mundial, primero que nada, también me gustaría poner como contexto la agenda de decarbonización es absolutamente prioritaria. Está como lo que es decarbonización del sector transporte como uno de los pilares del plan de acción climática del Banco Mundial para los años 2021-2025. Hace pocas semanas estuvo la asamblea anual del banco en Marrakech y uno de los cambios que vino también así con el cambio de presidente y todo es hasta en el mandato para el Banco Mundial que era reducir la pobreza y fomentar la prosperidad compartida para los próximos años, se agrega en ese mandato la frase en un in a livable planet, en un planeta vivible, como poniendo todo lo que es agenda de cambio climático en el corazón del mandato de nuestra institución. Así que mucha presión en todos los equipos para abordar esta agenda desde todos los sectores. El sector transporte, de hecho, lleva más del 10% de todo lo que es el lending del Banco Mundial y lo que se está empujando ahora con los proyectos, digamos, durante muchos años quizá el foco estaba puesto en carreteras, hoy hay un viraje total hacia la decarbonización, con lo cual se está impulsando mucho proyectos de movilidad urbana, de transporte urbano, de modal shift hacia, por ejemplo, hidrovías y inversión en ferrocarriles eléctricos. Las maneras de accionar del banco para acelerar, en respuesta un poco a tu pregunta, son, por un lado, el financiamiento de proyectos como los que les mencionaba y también lo que es el trabajo analítico y de asistencia técnica a los gobiernos. Para los proyectos de financiamiento tenemos 2 o 3 herramientas principales, pero la primera es lo que llamamos DPLs o DPOs, que son operaciones de políticas de desarrollo que acompañan reformas regulatorias, reformas de política, en donde los préstamos se desembolsan contra cambios regulatorios o de política. En esos proyectos estamos impulsando mucho lo que es la regulación que incentiva la decarbonización, por ejemplo, del sector transporte, con acciones, por ejemplo, en la aprobación de marcos regulatorios para el desarrollo de infraestructura de carga, incentivos para la expansión de la movilidad eléctrica, todo lo que es carbon tax y reformas asociadas a carbon taxing. Por otro lado tenemos los préstamos de inversión o IPFs, investment, proyectos de inversión, ¿no? Le decimos. Ahí es donde financiamos, por ejemplo, inversión en infraestructura de transporte urbano, de transporte no motorizado, movilidad activa, electrificación de ferrocarriles, cambio modal, movilidad de carga multimodal, tratando de hacer el shift a modo, por ejemplo, a hidrovía.
lo que quiero es un poco también poner en contexto todo lo que es movilidad eléctrica, porque el mandato principal del Banco Mundial, por supuesto, sigue siendo reducción de pobreza. Entonces, la primera pregunta es movilidad eléctrica, pero ¿qué movilidad eléctrica? Nosotros el foco lo tenemos puesto en construir, por ejemplo, ciudades más verdes, más inclusivas, con mayor equidad. Entonces, el trabajo analítico, que es una pata importante en la aceleración de avanzar en la agenda de decarbonización del transporte, está focalizada en ver dónde están las ganancias sociales más importantes en la agenda de electromovilidad. Cada país tiene su especificidad, pero lo que queda claro es que las grandes ganancias sociales están en la electrificación del transporte público y lo que es two and three wheelers, por ejemplo en países de Asia, en la India, los proyectos hoy están en lo que es movilidad eléctrica de motocicletas o vehículos de carga de 3 ruedas. Esto porque ahí está la ganancia socioeconómica más grande en los análisis que se han realizado. Lo que es, digamos, estos proyectos también hay que enmarcarlos con reformas institucionales. El paradigma que guía el diseño de nuestras operaciones de inversión es, por supuesto, el avoid, shift and improve. Eso es el corazón del diseño de estas operaciones de decarbonización del transporte. Entonces, no es solo fomentar la movilidad eléctrica, es qué movilidad estamos pensando. ¿Cómo reducimos primero la movilidad? ¿Cómo evitamos el viaje? Entonces, lo primero es pensar fortalecimiento institucional para los países con los que trabajamos en lo que es capacidad de planificación de políticas de uso de suelo, ciudades más compactas, esto de evitar el viaje. Segundo, el shift, ¿no? Esto de cambiar a modos más verdes. Entonces, no es que vamos directo a incentivar la compra de vehículos eléctricos privados, porque eso no construye ciudades más inclusivas. Estamos viendo, por ejemplo, en la región de América Latina, en los próximos años, un incremento de la motorización, un incremento de la demanda de movilidad con el ascenso de clase social, de crecimiento económico. Entonces, repensar la movilidad no es solamente, bueno, nos pasamos a movilidad eléctrica, en realidad es cómo movemos mayor cantidad de gente con el menor costo socioeconómico y con mayor equidad, ¿no? Siempre volviendo a la idea de sociedades más inclusivas. Entonces, en el principio del cambio modal, pensar primero que nada en transporte público y en movilidad activa como pilares fundamentales de una movilidad decarbonizada. Y por último, sí, esto de improve, mejoras en las tecnologías, entonces ahí sí, sobre todo para temas, por ejemplo, de carga, donde el abatimiento es mucho más complejo, pensar entonces en los diferentes combustibles y nuevas tecnologías, empujar la investigación y el desarrollo, pero bueno, siempre con esos 3 principios informando las políticas. Y quizá para poner ejemplos, ¿no? Hoy estamos preparando una operación para San Pablo junto con el BID, ¿no? Esto también creo que la colaboración entre los bancos, entre las agencias de desarrollo es clave. Estamos todos empujando en esta agenda de cambio climático, entonces es fundamental buscar sinergias. Se está preparando una operación más o menos de 620 millones de dólares, donde el banco va a poner 250 y otros 250 pone el BID, para electrificar la flota de buses de San Pablo, de la Municipalidad de San Pablo. Ellos tienen la flota más grande de América Latina, con 13.500 buses. Este primer intento va a electrificar 1.300, entonces todo el análisis del modelo de negocios, eso es parte del análisis, del trabajo analítico que se hace, y ahora estamos moviéndonos a la fase de inversión, en donde se va a financiar, el municipio va a cambiar las concesiones de vehículos, de buses eléctricos que han dado, en donde antes el concesionario pagaba el material rodante y la municipalidad daba un subsidio al OPEX. Acá paga la diferencia de costo entre buses diésel y buses eléctricos. Ahora el municipio invirtiendo en el CAPEX y baja el subsidio al OPEX, ya que por supuesto moviéndose a la movilidad eléctrica los costos operativos van a bajar.
ese es un ejemplo de una operación que hoy se está preparando y que se espera sea aprobada en marzo del 2024. Estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires en todo lo que es el marco regulatorio, planificación de la nueva regulación para empujar la infraestructura de carga, los modelos de negocios para el tema de buses eléctricos en el sistema de transporte público. Esos son como ejemplos de cómo estamos apoyando el avance y la aceleración en esto. Para Uruguay, hace un par de años se hizo un estudio sobre modelos de negocios que una colega mía presentó en esta misma conferencia el año pasado. Entonces, dando ese apoyo en los países de América Latina. Voy a dejar ahí para darle la palabra a la CAF. Buenas, César Vargas. Y ser el último en hablar antes de la comida como que debe ser algo... Entonces lo vamos a tratar de hacer rápido, sucinto y complementario a lo que ya se dijo, porque también para dar un poco de contexto para los que no conocen CAF, que pues no somos el Banco Mundial, tampoco somos el BID, somos un banco de desarrollo un poco más chico. Nosotros decimos que somos el Banco de Desarrollo pobre porque no tenemos a los accionistas como Canadá o Estados Unidos en nuestro accionariado, pero tratamos de hacer lo mismo. Hay demasiadas áreas de empate en lo que acabamos de escuchar, y nuestras intervenciones son muy parecidas, ¿no? En cuanto a los diferentes instrumentos que tenemos, asistencias técnicas, asesoría financiera o instrumentos de financiamiento a proyectos específicos. Y yo creo que y va a responder a cuál es la barrera de entrada que estamos tratando de atacar, ¿no? A ver, la barrera más importante son los altos costos de entrada para los autobuses. Entonces, uno de los instrumentos que estamos tratando de colocar, que resulta ser bastante atractivo, es financiamiento concesional, ¿no? Que es algo que podemos hacer. Tenemos donantes, podemos colocar financiamiento a tasas un poco más convenientes para ciertos proyectos que sean bancables. Y ahorita vamos a hablar también del tema de bancabilidad, porque yo vengo de la ventanilla privada del banco, ¿no? Entonces nosotros vemos las cosas un poco diferente, obviamente en línea a la política pública, pero los elementos que te llevan a que se lleve a cabo una transacción y que sea bancable, y que quien adquiere el crédito es realmente sujeto de crédito, y que existen las condiciones apropiadas para que el préstamo se repague, es un tema fundamental en el análisis que hacemos nosotros, ¿no? Temas regulatorios y temas de gobernanza interinstitucional típicamente son un problema para temas de bancabilidad, ¿no? A ver, un tema fundamental es el transporte público es un bien público, y como tal la rectoría siempre debe de caer en el sector público. Eso es indiscutible. Lo que pasa en América Latina y en algunos otros lugares es que el sistema está concesionado, ¿no? Como fue evolucionando gran parte del transporte público en el tiempo, es que se dieron concesiones en los años, y vemos incluso compañías aquí en Uruguay que tienen 80 y tantos años de historia, que fueron familiares y fueron evolucionando en el tiempo y pasaron de ser hombre camión a constituirse como empresas y demás, pero no tienen esa solidez o esa gobernanza que esperarías ver en ciertas otras empresas, lo cual a su vez también hace un tema de bancabilidad. Para ello tenemos asistencias técnicas, de hecho somos bastante activos en ese rubro. Otra barrera de entrada que yo creo que se ha mitigado bastante es el desempeño técnico, ¿no? Lo hemos visto aquí. Yo soy economista con maestría en finanzas, entonces el tema técnico se lo dejo a los técnicos, pero creo que las pruebas piloto han demostrado que, a ver, el desempeño de las soluciones eléctricas para el transporte público funcionan, y funcionan bien en la región, ¿no? Eso como que es una barrera más o menos
que hemos pasado, pero hemos financiado varios proyectos piloto que son necesarios para ver, ¿no?, si existen esas condiciones, ¿no? Y la última es el acceso al crédito, ¿no? Como decíamos, bueno, en cuanto a financiamientos al sector público, pues bueno, tu contraparte siempre va a ser pues alguna parte del balance público, ¿no? De la parte privada yo tengo que ver cuál es la fuente de repago del proyecto, ¿no? Muchas veces tarifa, muchas veces es una combinación de tarifa con algún tipo de subsidio, que es lo que esperaríamos ver, y ahí entran dos elementos que son muy importantes para tratar de atraer financiamiento, pues tanto de multilaterales como comercial a términos razonables, ¿no? Y uno es la escalabilidad de los proyectos. El problema es que muchos proyectos son pequeños, entonces si vas a traer 20, 30 millones de dólares, pues te va a costar más caro el abogado para hacer un financiamiento estructurado que lo que el crédito, ¿no? Entonces, hay pocos proyectos, los proyectos son pequeños, te cambia mucho el perfil de inversionista. Entonces nosotros tenemos o estamos viendo la forma de tratar de agregar ese tipo de proyectos mediante pues, varios instrumentos de financiamiento que les voy a platicar ahorita, ¿no? El principio rector para nosotros es el mismo, ¿no? De Shift, Avoid and, ¿cuál era el último? Improve. Es el marco general de cómo estamos nosotros visualizando y canalizando nuestros esfuerzos. Y nada más para terminar, un ejemplo muy concreto en el que estamos trabajando nosotros ahorita es que aborda pues, todos los elementos que acabo de comentar, es el programa eMotion, que es un programa que tiene financiamiento del Fondo Verde del Clima, del Green Climate Fund, que nos facilitó financiamiento concesional para principalmente 4 componentes, ¿no? Asistencias técnicas que crearan el ecosistema adecuado para facilitar la entrada de modelos de electromovilidad en 3 países. Trabajamos en Uruguay, es uno de los beneficiarios, Paraguay y Panamá, ¿no? Y entonces pues, tenemos este componente de asistencias técnicas que hace pues, lo que habíamos dicho, temas regulatorios, tarifas, gobernanza y demás. Y hay 3 componentes de inversión, ¿no? El principal es la sustitución de flota para transporte público masivo, ¿no? Es un elemento de alrededor de $200 millones que tenemos disponible y básicamente estamos en posibilidad de financiar largo plazo a tasas preferenciales bastante competitivas, ¿no? Y en términos bastante blandos, ¿no? para los concesionarios existentes. Otro componente es el reemplazo o compra de flotas institucionales o de flotas comerciales ligeras para uso intensivo en zonas urbanas. Y el cuarto elemento es el desarrollo de los centros de recarga, principalmente para crear como economía de red, ¿no? Que cree los incentivos para que pues, los individuos, ¿no? Pues, adquieran algunas otras formas de movilidad eléctrica, ¿no? Esos son los 4 componentes que tenemos, pero un tema muy interesante que estamos tratando de hacer y dejar como legado dentro de este programa es justamente buscar modelos de negocio que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Creo que lo mencionaste un poco, el tema de tratar de hacer una mejor asignación de riesgos en proyectos que resulten a la larga proyectos más bancables y más sustentables financieramente, es algo de lo que estamos tratando de hacer. Básicamente la división de flota, ¿no? Y que la flota la provee un especialista en la provisión de flota, ¿no? A lo que le llaman Fleet as a Service, y la operación se quede pues, en manos de un operador que sea un ente regulado en base a un programa operativo dictado por quien lleva la rectoría del sistema de transporte, ¿no?
Entonces, el modelo de división de flota es parte de ese cambio de paradigma que estamos tratando de promover, aprovechando que hay un cambio tecnológico importante, que es el tema de electromovilidad, que te permite, por lo menos a nosotros como institución financiera, financiar bienes de capital, intensivos en capital, a plazos mucho más largos de lo que el sistema de transporte público se ha financiado históricamente, ¿no? Entonces, encantado de hablar más y responder preguntas, pero aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, César. No, Verónica mencionaba el foco del banco y un poco César también en los impactos socioeconómicos de este tipo de desarrollos. No es menor tampoco. Este es un comentario a título personal, los desarrollos de capacidades y empleo que pueden traer este tipo de proyectos también a las diferentes localidades y, por ejemplo, si son proyectos que se localizan en el interior del país, en el caso de Uruguay, también estaría contribuyendo a la descentralización. Entonces, por ese lado también hay una suerte de impactos socioeconómicos que son importantes de cuantificar a la hora de visualizar estos proyectos en su cadena de valor. Bueno, estamos un poco ahí justitos con el tiempo, capaz que damos lugar a alguna preguntita del público, si alguien quisiera hacerle alguna consulta o comentario a nuestros panelistas. Capaz que hay mucha hambre. Solo una, por favor. Bueno, la hora no ayuda. Con respecto a lo que vos decías recién, esto por ejemplo en la asistencia técnica que dimos a la Ciudad de Buenos Aires, ellos pidieron que fue con fondos concesionales, en general las asistencias técnicas, el análisis de los modelos de negocio y todo vienen con fondos concesionales. Pidió la Ciudad de Buenos Aires analizar el tema de desarrollo productivo, cómo hacer el refurbishing de vehículos, cómo generar un ecosistema de negocios vinculados a la electromovilidad en la Ciudad de Buenos Aires, generación de empleo, la posibilidad de hacer de eso un sector productivo que genere empleo. Para cada uno de estos análisis hay que ver bien cuál es el contexto de ese país, si está trabajando en temas de biofuels o no, digamos, con qué compite la movilidad eléctrica, si es un país que tiene capacidad de producción de vehículos, entonces cómo ir metiendo dentro de la industria de producción de vehículos los vehículos eléctricos, por ejemplo, como para Brasil o para Argentina. Países que tienen minerales críticos como el litio, cómo pueden ir generando ese downstream, la especialización downstream para que no sea solo exportación de litio, de carbonato de litio, sino ir avanzando en la cadena de valor. Todo eso es parte también del apoyo que estamos dando en la producción de hidrógeno con Uruguay, con Chile. Es no solo quedarnos ahí en lo que es la movilidad, sino también ver estrategias de desarrollo y de generación de empleo para los países de nuestra región y ver el proceso de carbonización como una oportunidad de desarrollo para nuestros países. Perfecto, bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, excelentes contribuciones, creo que nos deja con un montón de deberes también en la agenda de distintas instituciones. Bueno, gracias al público por la atención y por haber permanecido en esta hora tan compleja que compite con el almuerzo, así que bueno, gracias a todos y quedamos a disposición si surgen preguntas quizás más adelante.